Bienvenidos a este cafecito de hoy, lunes 25 de mayo, que es un día muy especial para todos nosotros los contadores públicos. Hoy es el Día del Contador Público, un Día del Contador Público que vamos a festejar de una manera muy diferente. Creo que encerraditos en casita, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarlos a todos, realmente, pues cuídense mucho, síganse cuidando mucho y muchas felicidades a todos los contadores públicos. Hoy vamos a platicar de lo que viene siendo un noticiero, el cafecito noticiero que le llamamos nosotros, ¿no? El cafecito fiscal noticiero. Hoy no tenemos un tema en específico, pero tenemos temas que fuimos seleccionando de lo que se ha venido publicando en diferentes redes sociales o en diferentes medios de comunicación, ¿no? Realmente es netamente pura información. Y creo que es importante ver lo que tenemos hoy. Mucho de lo que vamos a ver es simplemente comentarios, recomendaciones, cuidados que debemos de tener al respecto, ¿no? Fíjense bien, vamos a iniciar con esto, con el home office. El home office que a manera de una medida forzosa que tuvimos que utilizar en las empresas para tratar de seguir trabajando, de seguir prestando servicios, de seguir operando lo más cercano a lo posible y lo mejor que podamos, ¿sí? Es precisamente el home office, ¿no? Pero más que hoy verlo como una medida forzosa, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo que es una medida que probablemente podamos seguir utilizando en un futuro una vez que lleguemos a lo que le llamaremos la nueva realidad, ¿no? Fíjense bien cómo aquí tenemos datos interesantes, ¿sí? Como ya decía, fue una medida forzosa, sí, no fue un lujo, pero es necesario para que la economía en general no se vea afectada o tratar de mitigar esa afectación, ¿no? Esta dinámica, que también es conocida como trabajo a distancia o como teletrabajo, ha ganado terreno durante los últimos años a nivel mundial. Muchas compañías sentían cierta inquietud al aprobar esta modalidad en su equipo de trabajo. Sin embargo, ahora sí que forzoso por la pandemia del COVID-19, se ha implementado para mantener la sana distancia entre los trabajadores y así evitar contagios. Obviamente, quien más puede utilizar esta medida del home office son las empresas que prestan servicios y que las tareas se pueden gestionar desde casa con el apoyo de la tecnología, ¿no? Tal vez en un futuro el trabajo a distancia podrá ser un modelo de trabajo diario para muchos mexicanos. Fíjense estos datos. Un estudio reciente señaló que el 64% de los directores financieros del país apostarán por el home office. Sin duda que será una decisión difícil para todos los directivos, pero que puede tener resultados positivos. También, otro dato relevante de esa investigación es que deberíamos tener muy en cuenta los departamentos de recursos humanos de las empresas. Un dato que debemos de tener muy en cuenta es que el 48% de los trabajadores del país encuestados afirmó que sí cambiaría de empleo si le ofrecieran trabajar desde su casa. Pues entonces ese es un dato muy interesante que podemos tener aquí del home office. También fíjense bien, cerca de la mitad de las compañías, o sea, el 46% de las compañías actualmente, tiene más del 75% de su fuerza laboral trabajando de forma remota, ¿sí? Como consecuencia de la pandemia, ¿no? Antes de ella, solamente el 6% aplicaban el trabajo remoto. En consecuencia, 3 de cada 5 compañías registraron un impacto positivo en la productividad de los empleados. Fíjense cómo el home office puede llevar a darnos cierto aumento en la productividad, ¿no? Ahora, a los elementos con los que cuentan sus colaboradores para esta dinámica, el 87% de las compañías aseguran que los trabajadores que trabajan desde casa cuentan con la tecnología necesaria para trabajar desde casa, ¿sí?
Y también el 88% de estas han tomado las medidas necesarias para garantizar que las personas se sientan apoyadas por su gerente, por su jefe inmediato, con el equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? También otro estudio informó que más de la mitad de las compañías, el 54%, no tiene una fecha definida de finalización fijada para los acuerdos de este trabajo de home office, debido a la incierta situación. El 17% cree que durará hasta finales de mayo y el 7% para finales de junio. El resto no tiene ni idea, ¿no? Entonces, pues ahí también son datos interesantes, ¿no? Que obviamente esto no depende de nosotros, esto depende de cómo se vaya moviendo lo que es la curva de los contagios, ¿no? Muy bien. Otra de las cosas que hemos visto en las noticias mucho es el regreso a la nueva normalidad. La nueva normalidad, sin duda alguna, que va a tener cambios importantes respecto a la normalidad que vivíamos antes, ¿no? Ahora, el gobierno federal, para buscar la reactivación económica, es que emitió los criterios para esa nueva normalidad, ¿no? Eso los denominó lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, ¿sí? Y estos lineamientos realmente lo que señalan es que implican un compromiso de buena fe por parte de todos los empresarios, por parte del gobierno. En algunas pláticas que he tenido la oportunidad de comentar o de decir, he sostenido constantemente el decir, empresarios, por nosotros mismos y por el bien de nuestros trabajadores, por el bien de nuestras familias, por el bien de sus familias, ¿sí? No esperemos que haya una ley, que haya un gobierno que nos esté obligando a hacer algo, ¿sí? Sino nosotros, por nuestro compromiso, por nuestra responsabilidad ante nuestros trabajadores, ante nuestras familias, ante nuestros clientes, ante nuestros proveedores, pues debemos de establecer las medidas necesarias para buscar que el contagio sea el menos posible, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice estos lineamientos? Los lineamientos dicen que hay 3 etapas. La primera, que ya inició el pasado 18 de mayo y que comprende los municipios que ellos denominaron como los municipios de la esperanza, ¿sí? Aquellos municipios que no tienen contagios y que además no tienen alrededor de ellos otros municipios con contagio, ¿no? Esos son los municipios de la esperanza y esos, en sentido estricto, se supone que a partir del pasado lunes ya debieron de iniciar el proceso de incorporación a las actividades económicas. La segunda etapa es aquella que se va a desarrollar entre el 18 y el 31 de mayo, que yo creo que muchos estamos esperando ansiosamente el 31 de mayo, y consiste en una preparación para la reapertura. Esto significa que hay que abocarse a la elaboración de protocolos sanitarios para un reinicio seguro de las actividades. Es importante que capacitemos al personal para la seguridad en el ambiente laboral, readecuar espacios y los procesos productivos, así como implementar filtros al momento de ingreso, sanitización, higiene del espacio laboral, entre otras tantas cosas que nos determina la Secretaría de Salud y que nosotros mismos podamos implementar, que yo creo que va a ser el uso de cubrebocas y ese tipo de cosas, ¿no? La tercera es a partir del 1 de junio que iniciará la denominada etapa de reapertura socioeconómica mediante un sistema de semáforos de alerta sanitaria semanal por regiones, ¿sí? Determinando qué actividades se autorizan para llevar a cabo. Estas son determinadas por la autoridad federal, pero hay la posibilidad de que las autoridades locales, sean gobierno estatal o gobierno municipal, pueda implementar medidas particulares diferentes a las federales, ¿no? Ahora bien, desde el 18 de mayo es algo que ha venido ya estableciéndose bajo estos lineamientos y fíjense bien algo que es importante y que no habíamos reparado mucho en ellos, que debemos de responder una autoevaluación de protocolo de seguridad sanitaria que está disponible en la página www.gov.mx, nueva normalidad, ¿no?
Ahí debemos de hacer eso, porque ahorita vamos a ver también que necesitamos de alguna manera un permiso, ¿no? En esa debemos de firmar una carta compromiso, y es importante precisar que si la empresa tiene varias sucursales, se debe llenar esa carta compromiso por cada una de las sucursales. Ahora bien, ¿quién nos va a responder? Nos va a responder el IMSS. El IMSS emitirá un acuse de recibo y resultado de la evaluación que se realice en un plazo de 72 horas. Ahora, el interesado, o sea, el empresario, recibirá la notificación institucional vía electrónica sobre la aprobación de su solicitud. Si esta es en sentido afirmativo, podrá iniciar actividades porque logró establecer sus protocolos de seguridad sanitaria de manera correcta. Ahora, puede darse el caso también que el instituto diga que el trámite no es concluyente, o sea, no cumplió con todas las medidas y puede requerir información adicional, y esa información adicional se mandará al correo nuevanormalidad@ins.gov.mx para darle seguimiento a la solicitud. Este requerimiento puede comprender aspectos diferentes o todo el protocolo de seguridad sanitaria de nuevo, ¿no? Ahora bien, si la solicitud fuera negada por la autoridad, solo se podrá abrir el negocio cuando se haya cumplido con el protocolo y nos haya autorizado el IMSS que nuestro protocolo de seguridad está correcto, ¿no? Pero además de eso, en cualquiera de los escenarios, la COFEPRIS y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pueden realizar inspecciones. O sea, ¿qué es lo que viene? Viene una serie de vigilancia importante en las empresas. Y por eso es que estoy haciendo referencia a que es muy importante que el empresario, por voluntad propia, implemente todos los protocolos de seguridad, ¿no? Debo decirles que en lo personal, yo estoy en pláticas con una especialista que es mujer, se llama Paola, y estoy en pláticas para que nos asesore y nos diga, una vez que podamos regresar a las oficinas, que nos diga cuáles son los protocolos de seguridad que debemos de cubrir para que si tenemos una revisión, pues no tener ningún problema, ¿no? Pero eso es de manera, en mi caso, de manera voluntaria. Entonces, dejamos todo lo que es ya el tema de la nueva normalidad y vamos a ver otro tema que es muy importante. Aquellas empresas que tienen un programa de fomento a la exportación, los famosos IMEX. ¿Qué es el IMEX? El IMEX es un programa que me permite importar temporalmente artículos del extranjero sin pagar los impuestos relativos a la importación, porque esos artículos que estoy importando de manera temporal se van a regresar al país de origen, pues entonces ese es un proceso, ¿no? O un programa muy importante para las empresas, sobre todo en las empresas agropecuarias que exportan. Es un programa muy, muy importante. Ahora, recordar que todas las personas morales y que tienen programa IMEX deben de presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior. ¿Sí? En ese reporte anual de operaciones de comercio exterior tenemos que comprobar que cumplimos con los requisitos para hacer o para seguir bajo el programa IMEX. Los requisitos son que anualmente tengo que realizar ventas al exterior por un valor superior a $500,000 o su equivalente en pesos, obviamente. Ese es un requisito. O bien que el 10% de mis ventas son de exportación. O sea, el 10% de mis ventas total son de exportación. Cualquiera de los dos requisitos que tenga, puedo acceder al programa IMEX. A lo mejor yo soy una empresa que mis ventas totales son $200,000, pero si exporto $20,000, entonces ya puedo acceder al programa IMEX, aunque no llegue a los $500,000, ¿no? A lo mejor yo puedo ser una empresa que vendo, no sé, $6 millones al año, pero si exporto $500,000, aunque no llegue al 10% de mis ventas totales, también puedo tener derecho al programa IMEX.
Y aquí lo que cabe resaltar es que este reporte anual de operaciones de comercio exterior se debe presentar a más tardar el último día hábil del mes de mayo. Ahora bien, esa información se presenta a través del BUSEM, que es la ventanilla única de comercio exterior. ¿Sí? Y bajo el asunto de que si no presento el reporte, entonces puedo perder mi programa email. Y eso es bien importante. Todos los años se publica la relación de empresas que perdieron su programa IMEX por no haber presentado el reporte anual de operaciones. En ese caso, para este año, el último día hábil de mayo es el 29 de mayo del 2020. Entonces, para todos aquellos que tienen programa IMEX, por favor, no se les olvide presentar su reporte anual antes del 29 de mayo o más tardar el 29 de mayo. Esta noticia fue una noticia que causó mucho revuelo. Es una propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar, que actualmente es el presidente de Morena, es el presidente nacional de Morena. Sí, una propuesta que la verdad empieza a generar una serie de nerviosismo en el país, donde empezamos a pensar que realmente estamos ante una posible política que va tendiente al socialismo, que va tendiente a un parecernos mucho a un Venezuela. ¿Sí? Pero fíjense lo que propuso este Alfonso Ramírez Cuellar. Propuso que el INEGI, el Instituto Nacional de Estrategia y Geografía, pudiera entrar sin ningún impedimento legal a las casas de todos los mexicanos a revisar el patrimonio financiero e inmobiliario de todos los mexicanos. ¿Sí? Que es una propuesta, insisto, del Partido Morena, ¿sí? Y esto para lograr un acuerdo de unidad y solidaridad nacional, ¿sí? ¿Con qué intención? Con la intención de medir la concentración de la riqueza, pues asegura que en México tienen miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada, ¿sí? Pero este estado de bienestar o este estado de acuerdo de unidad y solidaridad nacional, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Sí? Obviamente debe de quedar plasmada de manera explícita los alcances y hasta dónde, ¿sí? Y habrá que modificar muchas cosas de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, porque realmente esto sería, no sé, me parece una locura, ¿no? De aprobarse, el personal del INEGI tendrá la obligación de dar a conocer toda la información cada 2 años. Además, contará con el acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de todas las personas, ¿no? Entonces, nomás para dimensionar lo que es esta propuesta, ¿no? También dentro de esa propuesta está la creación de un consejo fiscal que tendría una autonomía y que sería dependiente del Congreso de la Unión con la finalidad de medir y evaluar permanentemente la calidad de los ingresos y los gastos del Estado mexicano. Este consejo tendría la función de informar si la calidad de los gastos públicos está contribuyendo a reducir la desigualdad entre regiones y mostrará la sustentabilidad de las finanzas nacionales. Mientras no sea un consejo fiscal autónomo, ¿sí? Y sea dependiente de alguien, esto y nada es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, y toda esta propuesta supuestamente surge a partir de diversos análisis elaborados por Morena, en conjunto con especialistas en la realidad política, social y económica del país. Y ya no quiero seguir leyendo nada más de esto, ¿no? Porque la verdad que esto está muy, muy cuestionable, para decirlo elegantemente. Fíjense bien, otra cosa que hemos estado viendo y que viene pues voy a decir que como un criterio mundial, ¿sí? Es impuestos a la riqueza. Pareciera que el mundo se está transformando de
de una economía capitalista y como que va entendiendo poco a poco a que quien más tiene, más pague, que eso es lo que debería de ser, ¿verdad? El que más tiene, más pague, pero también es importante que el que no tiene, que también no sea nada más un estirar la mano y pedir, sino que también buscarle las formas de que ese que hoy no tiene las grandes oportunidades pueda tener oportunidades también. Fíjense bien, impuestos a la riqueza. ¿Qué es lo que se está proponiendo en otros países? Fíjense bien, el impuesto a la riqueza o a la propiedad es muy antiguo, ¿sí? Y un ejemplo actual, por ejemplo, es el impuesto predial, ¿sí? Que grava bienes inmuebles, o el impuesto sobre tenencia, que grava la propiedad de automóviles, ¿verdad? O las herencias y lo que graban herencias, países que graban herencias o donativos, como en Estados Unidos, como en Inglaterra o en el Reino Unido, ¿sí? Sin embargo, el debate actual gira alrededor de los impuestos que gravan el cúmulo de propiedades de las personas con riquezas excesivas. Imagínense, voy a generar un impuesto que va a gravar a aquellas personas que tienen riquezas excesivas, ¿sí? Y ya hay este movimiento mundial que está viendo hacia allá. Y lo que se pretende hacer es disminuir la desigualdad a nivel mundial, ¿no? Alrededor del 2019, 4 países europeos contaban con impuestos a la riqueza: España, Suiza, Noruega y Bélgica. Adicionalmente, los impuestos a la riqueza son cada vez medidas más aceptadas, incluso en los círculos económicos más ortodoxos. El Fondo Monetario Internacional ha procurado introducir la disminución para la desigualdad en sus análisis políticos. Incluso recomienda como medida para resolver el impacto de la pandemia, ¿no? Hay que considerar aumentar las tasas más altas de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la propiedad, riquezas más altos, quizás a través de un nombre que le llaman recargo solidario, ¿no? En vista de este entorno en que los impuestos a las riquezas deja de ser una medida imposible o ajena a la realidad de las naciones, diversos gobiernos han considerado su inclusión en las normas fiscales, ¿no? Entonces hay que ver cómo, fíjense cómo evoluciona el mundo, ¿no? Impuestos a la riqueza, ¿sí? Obviamente, en México, esto todavía no se escucha, ¿sí? Este gravamen no se escucha, ¿sí? Pero no quiere decir que no pueda suceder en un futuro, ¿no? Simplemente hay que recordar que en agosto del 2018, el entonces diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, hizo una propuesta de gravar las herencias, las herencias y los donativos, cuando sean superiores a 10 millones de pesos. Y generó una tasa progresiva que iba del 10 al 30% dependiendo del monto de la herencia o del donativo, ¿no? Que esta propuesta del diputado Álvarez Maínez no prosperó, fue rechazada, pero eso no quiere decir que en un futuro no lo puedan volver a proponer y no pueda ser algo que sí se apruebe, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado. Por ahí hay ejemplos, por ejemplo, Baja California. Baja California generó este año 2020 un impuesto ambiental, ¿sí? Un impuesto ambiental. Entonces, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con los políticos? ¿Qué está pasando con todo? No sé, pero debemos de tener mucho cuidado con lo que puede venir en el futuro, que puede salir de lo que hemos vivido hasta hoy como normal. Otra de las cosas importantes es que el pasado 20 de mayo se publicó nuevas obligaciones para cubrir el antilavado, la ley antilavado para las empresas financieras, ¿no? Son obligaciones que tienen que hacerse a través de un portal, ¿sí? A través del sistema interinstitucional de transferencia de información. Y en estas informaciones hay que informar algunas cosas como, por ejemplo, déjame ver si por acá lo tengo, ¿no?
la designación y revocación del oficial de cumplimiento interino, la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como la transmisión de acciones por más del 2% del capital social pagado. Todo ese tipo de cosas se tiene que informar a través de este sistema interinstitucional de transferencia de información. Ahora bien, el 12 de mayo también se publicó, por fin se publicó la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea. En ella se recopilaban una serie de anteproyectos y anteproyectos, pero fíjense lo que se publicó, ¿sí? Aquí se dio a conocer la modificación a la regla 2215, referente al procedimiento para restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital. Aquí quiero dejar bien clarito algo que puede ser importante, ¿no? En esta regla se indica que cuando el contribuyente presente su solicitud de aclaración sin aportar argumentos ni pruebas para subsanar las irregularidades, ¿sí? Entonces, la solicitud se tendrá por no presentada y no se va a restablecer el uso del certificado de sello digital. La resolución se le dará a conocer a más tardar entre los 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de aclaración y obviamente dejan a salvo el derecho de que el contribuyente pueda volver a presentar una segunda solicitud de aclaración, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que llama la atención? Que ya se empezó a aplicar lo de la suspensión, voy a decirlo así, de los certificados de sellos digitales, ¿no? Así también se señala que en el supuesto que el contribuyente subsane la irregularidad, entonces la resolución debe emitirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que se presentó la solicitud de aclaración, ¿sí? Aquel en que, o 10 días después de que concluya el plazo para aportar datos e información que fue requerida con posterioridad a la solicitud original, ¿no? Entonces, aquí puede ser que cuando nos cancelen el sello digital, seguramente vamos a vivir una temporada de al menos 10, 11, 12, 15 días para volver a tener activo nuestro certificado de sello digital. Por eso es que aquí es donde nace el preventivo, el ser preventivos. Es muy, muy importante que no dejemos que esto suceda, ¿sí? Acuérdense que hay una serie de causales para que nos cancelen los sellos digitales. Entonces es muy importante prevenir que esto no suceda. También algo que está pasando, recuerden que a raíz de las modificaciones que se publicaron el 28 de diciembre del 2019 y que entraron en vigor el 1 de enero del 2020, existe la posibilidad de que la autoridad pueda restringir temporalmente los certificados de sellos digital y la fiel. Pero fíjense cómo a través de una regla de resolución miscelánea, la autoridad va más allá. Fíjense bien, en el primer punto se resalta el hecho de que el SAT, por medio de reglas de carácter general, se le atribuyen facultades que no emanan del Código Fiscal. Pues el artículo 17A del Código establece que el SAT puede cancelar o puede suspender los certificados de sellos digitales y también puede suspender o cancelar las firmas digitales, ¿sí? Cuando se den las hipótesis previstas en el artículo 17H, ¿no? En las fracciones 7, 9 y todas las demás. Entonces, de este comunicado, entonces, de este artículo, ¿sí? Se aprecia que la autoridad tiene la facultad prevista en ley de cancelar certificados de sellos o firmas digitales. Sin embargo, un certificado de contraseña, o sea, un certificado de contraseña o nuestra contraseña, lo que le llamamos la CIEC, ¿sí? La contraseña CIEC, es diferente a los certificados de sellos digitales o firma digital. Entonces, el hecho de que a través de miscelánea la autoridad
o se le den facultades a la autoridad para que nos cancele también la contraseña, pues nos viene a dejar en un grave problema como contribuyentes. ¿Por qué? Pues porque fíjense bien, si la autoridad me cancela el certificado de sello digital o me cancela la firma electrónica, la manera en que yo presento todo el proceso de aclaración es precisamente con la contraseña. Pero si me cancela los certificados, me cancela la fiel y me cancela también la contraseña, entonces me deja en un estado de imposible aclarar, ¿sí? Entonces no puedo aclarar. ¿Y por qué no puedo aclarar? Pues porque necesito la contraseña para poder hacer la aclaración, ¿no? Ahí reside la principal diferencia contra un sello digital o una firma electrónica, dado que la facultad de la autoridad para deshabilitar o inactivar la contraseña no emana del Código Fiscal, sino que fue designada por su propia cuenta a través de las reglas que la misma autoridad expide. Y esto nos da pues una ilegalidad total, ¿no? Ahora bien, ¿cómo voy a solventar la restricción temporal de la contraseña? Si nos restringen temporalmente la contraseña, entonces surge la pregunta de qué hacer para desfogar y aclarar el hecho que provoca la restricción. Si operan los mismos lineamientos para aclarar la restricción de los certificados de sellos digitales, sería muy difícil realizar estos trámites, dado que la ficha de trámite 296, aclaración para subsanar las irregularidades detectadas en términos del artículo 17, ¿sí?, del código, o en su caso, el desahogo del requerimiento o solicitud de prórroga, pues para realizar dicho procedimiento, el primer paso es acceder a mi portal precisamente con el RFC y con la contraseña. Y si no tengo contraseña, pues es lo que decía ahorita, ¿eh? ¿Cómo voy a poder acceder a ello, ¿no? Ahora bien, si tengo que ir personalmente a las oficinas del SAT, pues entonces ahí tengo otro problema, porque es de todos conocidos que nunca hay una cita disponible, y si la hay, está para dentro de quién sabe cuánto tiempo. Entonces, este es otro problema importante, porque si no puedo hacerlo a través del portal, porque tengo suspendida la contraseña y no hay citas disponibles, entonces eso realmente está afectando a los contribuyentes de una forma muy, pero muy importante. ¿Ok? Entonces, quiero que tomen mucho en cuenta esto, porque puede convertirse en un grave problema para los contribuyentes, ¿sí? No podemos permitir que estemos en el supuesto de que se nos cancelen o nos suspendan los certificados de sello digital. No podemos permitir que se nos suspenda nuestra firma electrónica, ¿sí? Para eso, recuerden que la firma electrónica se puede renovar a través del Internet, pero para poderla renovar a través del Internet es muy importante que no esté vencida. Una vez vencida, la única manera que tengo de renovarla es yendo a las oficinas y teniendo una cita. Y si no hay citas disponibles, pues vamos a estar en un verdadero problema, ¿no? Otra cosa que es importante es, recuerden que el día 31 de mayo vence el plazo para presentar la DIOR. ¿Qué es la DIOR? La Declaración Informativa de Operaciones Relevantes, ¿sí? Esa DIOR se presenta de manera trimestral, y el primer trimestre, enero, febrero, marzo, se vence precisamente el 31 de mayo. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. También es importante que recuerden que aquellos contribuyentes que no son del sistema financiero y que tengan operaciones relevantes menores a 60 millones de pesos, entonces no están obligados a presentar esta declaración. ¿Qué operaciones relevantes? Pues operaciones financieras, las que establece el artículo 20 y 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son las operaciones financieras derivadas, las operaciones de precios de transferencia, las participaciones en el capital y residencia fiscal, la organización y reestructuras empresariales como fusiones, escisiones, todo ese tipo de cosas, y otras operaciones relevantes que en el artículo 31A del código se establecen, ¿no? Para llenar esta declaración, pues es importante que entremos a esta liga del SAT
y ahí es donde se presenta la declaración. Otra cosa que también se publicó en días pasados, que fue en la reforma fiscal del 2020, es una adición al artículo 27 del código, ¿sí? Donde se establecen ciertos apartados, el apartado A, que son sujetos y obligaciones específicos, el apartado B, catálogo general de obligaciones, el apartado C, facultades de la autoridad fiscal, y el apartado D, casos especiales. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente nos interesa de esto? Que en el artículo 27, apartado B, fracción 6, se incorpora la obligación de presentar un aviso para informar el nombre y el RFC de los socios y accionistas cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos. O sea, cada vez que entre un socio nuevo o salga un socio nuevo, tengo que presentar un aviso a través de esta ficha de trámite 295, aviso de actualización de socios accionistas, y debo de realizarlo dentro de los 30 días siguientes a que suceda el movimiento. ¿Ok? Ahora bien, las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC deberán presentar este aviso con la información correspondiente a la estructura actual con la que se encuentran en este momento, por única ocasión, a más tardar el 30 de junio del 2020, de conformidad con el artículo 46 transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. A ver, necesito que nos quede claro. Es una obligación de presentar un aviso para dejar perfectamente clarificado ante el SAT quiénes son mis socios actuales, y tengo hasta el 30 de junio para hacerlo. Y una vez que ya tengo quiénes son mis socios actuales, si en el futuro se presenta un movimiento, se hace una salida de un socio o una entrada de un socio a mi empresa, entonces tengo 30 días naturales para presentar el aviso dando a conocer quién salió o quién entró. Entonces, esto es muy importante porque es una obligación que, aunque existía la obligación de decir quiénes eran nuestros socios, no estaba así como tal una ficha de trámite específica y una obligación específica. Ok, ahora bien, ¿cómo recuperar un saldo a favor de una persona física que fue rechazado, ¿no? Obviamente ya sabemos que las devoluciones de saldos a favor de impuestos sobre la renta que presentan las personas físicas en su declaración anual, pues empiezan a devolverse de manera automática, o de manera, sin hacer ningún trámite, pues simplemente marcando en la declaración anual que lo que quiero es que me lo devuelvan, y obviamente marcando ahí ciertos requisitos como el número de cuenta clave del banco, de mi banco, ¿sí? Y dependiendo del monto, pues firmándola con la firma electrónica o con la contraseña, ¿sí? Pero también tenemos casos en que esos saldos a favor nos los rechazan, ¿sí? Entonces, si nos rechazan los saldos a favor, pues hay que ver cuál es el motivo del rechazo, porque el motivo del rechazo puede ser que haya diferencias en los cálculos, ¿sí? Si existen algunos casos en que yo, contribuyente, me equivoqué en la declaración anual, o sea, presenté me faltó incluir algún dato, me faltó o lo dupliqué, o cualquier problema que haya tenido al momento en que presenté mi declaración anual porque yo me equivoqué, entonces con eso simplemente basta en que se presente una declaración complementaria, se determine un nuevo saldo a favor y puede, bajo ciertos casos, que entre otra vez al programa de devoluciones automáticas. Entonces, se puede, sí se puede, sin ningún problema, pero depende de cuál fue la razón por la que me rechazaron el saldo a favor, ¿no? Si la razón fue porque yo me equivoqué, pues entonces presento una declaración complementaria, ¿sí? Con un saldo a favor diferente al que obviamente presenté en la declaración normal, y puedo entrar también en el esquema de devoluciones automáticas. Pero también se da mucho el caso en que el SAT me rechaza a mí el saldo a favor porque el SAT tiene información diferente de quien me pagó, de quien me retuvo o de algún gasto, deducción personal que yo incluí en mi declaración anual y que el SAT de alguna manera no lo tiene, ¿sí? Entonces, si el error es atribuible a un tercero por haber reportado equivocadamente la información
o haber omitido alguna información, entonces se debe presentar la solicitud de devolución por internet a través de la página del SAT. Para esto es necesario adjuntar la documentación comprobatoria que sirva para demostrar que el saldo a favor determinado por el contribuyente se calculó en base a la documentación real que tiene el contribuyente, ¿sí? Y obviamente, una vez presentado el trámite de devolución con la documentación comprobatoria, se obtiene un acuse de recibido con un número de control y ese número de control es con el que le vamos a dar seguimiento a esa devolución, ¿no? Es muy común que exista información errónea, ¿sí? Porque muchas veces, sobre todo en pagos de sueldos y salarios, las empresas creen que cancelaron algún CFDI de nómina, pero en realidad no lo cancelaron. Pues entonces el SAT le quedan los dos FDIs y entonces puede ser que cuando yo le presente la información de uno solo, pues el SAT me dice, hey, te falta este otro. Pues entonces ahí tenemos que hacer la aclaración porque el error no es mío, el error es de un tercero, ¿verdad? También puede darse el caso que la devolución no es rechazada, pero la autoridad detiene la devolución para solicitarte información adicional, ¿sí? Entonces, si te solicita información adicional, entonces se debe presentar la solicitud de devolución por internet a través de la página del SAT, ¿sí? Para esto es necesario adjuntar la documentación comprobatoria, igual que el otro caso, para demostrar que mi cálculo es correcto. Muy bien. Este es otro tema que vino a aparecer en días pasados con la publicación de esta resolución miscelánea, precisamente con la regla 13.3. Esa regla 13.3, la verdad es que nos ha traído muchos, pero muchos inquietudes, problemas. Esta regla 13.3, les decía, es una regla que al principio nos debe de ser benéfica para los contribuyentes porque es la regla donde se establece que se suspende el cómputo de plazo y términos legales de varios actos de fiscalización o de varios actos que tenemos con las autoridades. Fíjense lo que me dice. Para los efectos del artículo 12 del Código, ¿sí? Se suspende el cómputo de plazo y términos legales de los siguientes actos y procedimientos que deben de realizarse por y ante el SAT. O sea, los que yo tengo que hacer ante el SAT y los que el SAT tiene que hacer ante los contribuyentes. Y luego aclara, incluyendo aquellos que se realizan por y ante las entidades federativas en términos de los convenios de colaboraciones administrativas en materia fiscal federal. Y aquí empieza el problema. Y empieza diciendo, siempre que no puedan ser realizados por medios electrónicos. O sea, se suspenden todos los plazos, sí, solo sí, ese acto, ese procedimiento no pueda ser realizado por internet, ¿no? Y luego empieza a hacer una serie de listados de qué acto, qué procedimiento se refiere. Por ejemplo, presentar la resolución del recurso de revocación o de inconformidad, presentación y resolución del recurso de revocación. Aquí la cuestión es, ¿eso se puede hacer por internet? ¿Sí? Entonces, si se puede hacer por internet, entonces no se suspende el plazo, ¿sí? El desahogo y conclusión de todos los PAMAs, de los procedimientos administrativos en materia de aduana, ¿sí? El inicio o conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación, actos de verificación, así como el levantamiento de actas que han de emitirse dentro de lo mismo. Aquí sí queda claro porque una última acta parcial o una determinación de un crédito o una acta de auditoría, ese sí se tiene que hacer en presencia física, ¿no? Con el contribuyente, ¿sí? La realización de trámites o emisión de actos previstos en una serie de artículos aquí también, presentar trámite, atención, realización o formulación de las promociones, requerimientos o actuaciones que dan de realizarse en la sustanción de los actos a que se refieren las fracciones anteriores, todas estas. El caso, aquí es a lo que quiero llegar, ¿no? Al final de cuentas, me dice este inciso B, ¿cuáles actos no se encuentran comprendidos en la suspensión de plazos? Y me dice, la presentación de declaraciones, avisos e informes, el pago de contribuciones, productos o aprovechamientos,
la devolución de contribuciones, los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, al PAE, ¿sí? O sea, sé que de todas maneras me van a seguir cobrando, pues, o sea, ¿sí? Los actos relativos a la entrada al territorio nacional, todo lo que es importación y exportación, y todos los servicios de asistencia y orientación al contribuyente, ¿no? Aquí es cuando empezamos a ver ciertas incongruencias, ¿no? Por un lado, quédate en casa, pero por otro lado, sigue cumpliendo con todo, ¿no? Entonces, pues como que no somos congruentes, ¿no? Además, quédate en casa, pero todos mis trabajadores del SAT, todos mis trabajadores del gobierno del estado, esos no se queden en casa, pues esos sigan trabajando. Pues, entonces, sí tenemos ciertas incongruencias aquí, ¿no? También viene un apartado C, donde viene una serie de actos o actividades que tampoco se van a suspender plazos, ¿sí? Pero que tienen mucho que ver ya con cuestiones públicas, con cuestiones de gobierno, ¿sí? Entonces, esta regla 13.3, desde mi punto de vista, creo que le falta mucha aclaración, que debe de ser más clara, más específica, pero pues bueno, ya ahorita ya no nos sorprende nada, ¿no? De este gobierno, ¿no? Ahora bien, esa suspensión de plazo comprende desde el día 4 y hasta el día 29 de mayo, ¿sí? O sea, hasta el día viernes. Y es obvio, no están poniendo 1 de junio porque 30 y 31 de mayo es sábado y domingo, ¿no? Entonces, tratándose de los plazos que se computen en meses o en años, entonces a eso se le van a adicionar 26 días naturales, porque es lo que abarca este periodo, da 26 días. Y en caso de que alguno de los actos o procedimientos cuyo plazo se suspende conforme a la presente regla y se realice durante el periodo de suspensión previsto en la misma, dicho acto se va a entender efectuado el primer día hábil del mes de junio del 2020, aunque lo presente dentro de este periodo, ¿no? Entonces, les digo, esta regla realmente necesita todavía mucho, pero mucha aclaración al respecto, ¿no? Porque puede ser que yo entienda que el plazo está suspendido y resulta que no está suspendido nada. Por ejemplo, la otra vez traíamos un asunto ahí de una revisión estatal, pero de impuestos sobre nómina. ¿Y qué nos dijo el gobierno del estado? Espérame, no entra en los plazos de suspensión porque no tiene nada que ver con la ley de coordinación fiscal con el SAT. Entonces, aquí no hay plazos suspendidos. Pero al no ser claro, pues puede ser que haya muchas cosas que no están en los supuestos de suspensión de plazos y que los contribuyentes crean que estamos en suspensión de plazos. Y eso obviamente puede tener consecuencias muy importantes para los contribuyentes. Otra cosa que es importante, fíjense bien, si yo no puedo renovar mi fiel, porque no hay citas, porque lo que ustedes gusten y manden, porque no tuve el cuidado de estar al pendiente de que no se me venza, de que no se me caduque la fiel antes de volverla a renovar por vía internet. Entonces, la única medida que me queda para poder renovar la fiel es asistir ante la autoridad para ir a renovar mi fiel. Pero como lo comenté hace rato, no hay citas. Y si no hay citas, pues no tengo manera de renovar mi fiel. Y si no tengo fiel, no solamente me puede afectar en cuestiones fiscales ante el SAT, sino fíjense bien, la fiel es necesaria para hacer pagos interbancarios en dólares, ¿sí? Si yo como contribuyente quiero hacer un pago, una transferencia electrónica, pero en dólares, ocupo una cosa que se llama SPIT, ¿sí? Para poder operar el sistema de pagos interbancarios en dólares, o sea, el SPIT, es necesario que las partes involucradas en la transacción cuenten con fiel vigente. Así está establecido en la circular 4/2016 del Banco de México, que se publicó el 11 de marzo del 2016, el cual contiene las reglas del SPIT, ¿sí? Entonces, algunos bancos desde el 2019 tienen autorización para la consulta del servicio de la firma electrónica
como medio de autentificación o firmado de los documentos digitales, la cual utilizan para dar ciertos servicios bancarios, entre ellos las transferencias electrónicas en dólares, ¿no? El primer banco que obtuvo esa autorización fue Santander en febrero del 2019. Entonces, queda claro que el hecho de que el contribuyente no pueda renovar la FIEL no solamente impacta en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino en la misma operación de sus negocios, ¿no? Entonces, es muy, pero muy importante y es algo que le hemos pedido mucho al SAT a través de los diversos organismos empresariales y profesionales, es que la autoridad fiscal establezca mecanismos para satisfacer la demanda de los servicios de renovación de FIEL. Sí es cierto que el SAT sacó una aplicación donde me permite ahí tener la FIEL, pero esa aplicación sirve solamente para contribuyentes que tributan bajo el régimen de sueldos y salarios, entonces realmente no nos sirve para las empresas. Otro punto importante es que nació una nueva versión del SUA, la 359, ¿sí? Esta nueva versión ya se adecuó para las opciones que el Infonavit está dando como facilidades, entonces ya viene adecuada aquí, ¿no? Entonces también trae la validación de una correcta captura del salario mínimo, de la unidad de medida de actualización y el valor del Infonavit vigentes a la fecha, ¿no? También trae la actualización de recargos para el periodo julio de 1997 hasta abril del 2020, ¿no? Entonces, esta nueva versión del SUA, tómenla en cuenta, ya hay que aplicarla, ya hay que aplicarla. Otro tema que no quiero ahondar mucho en él, pero que también es muy importante, es lo de las plataformas digitales. La verdad es que cumplir esta regulación para todas las plataformas digitales se convirtió en un esquema que honestamente está más enredoso porque implica que contribuyentes que no son contribuyentes en México, o sea, que no tienen un establecimiento permanente en México, sean a partir del 1 de junio, estén obligados a presentar declaraciones. Y quedan muchas dudas aquí al respecto, ¿no? Pero a partir del 1 de junio, llegó la hora para las plataformas digitales, ¿no? Fíjense bien, ¿qué es lo que tienen que hacer las plataformas digitales? En primera, retener un impuesto sobre la renta y retener un IVA, pero además causar un IVA también. Me queda claro que por ejemplo, voy a decir Netflix está prestando un servicio en territorio nacional y técnicamente debería de ser contribuyente en México, porque está prestando un servicio en México, ¿sí? Tanto para efectos de impuestos sobre la renta como para efectos de IVA. Pero esto es de las cuestiones que se tienen que regular de todo el e-commerce, de todo el comercio digital, ¿sí? Entonces, este es un primer intento de regulación, pero me parece que está pero con muchas fallas legislativas en su elaboración, en su forma, en su procedimiento y en todo lo demás, ¿no? O sea, de entrada, en la fracción 3 del artículo 2º transitorio de la ley del ISR, se previó la aplicación de la sección 3, que se llama de los ingresos por enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares, dentro del capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y vigente a partir del 1 de junio del 2020. En lo que respecta al IVA, pues también el artículo 4 transitorio, fracción 1 de las disposiciones transitorias de la Ley del IVA, también incluye lo que es IVA. Ahora bien, estas plataformas digitales pueden optar por retenciones definitivas, por lo que deberán de presentar los siguientes avisos. Y aquí está un aviso en el que manifiestan su voluntad de optar porque las retenciones que realice sean consideradas como definitivas para efectos de impuestos sobre la renta y también para efectos de IVA. ¿Cuándo se debe de presentar? A más tarde el 30 de junio del 2020, ambas, ¿no? ¿Sí? Y aquí están los sustentos. Ahora, estos avisos se deben de presentar atendiendo la regla 12.3.3 de la Resolución Miscelánea 2020. Indica que las personas físicas que enajenen bienes
y presten servicios o concedan hospedaje a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, que hayan optado por considerar como pagos definitivos las retenciones del ISR y el IVA que se le efectúen por medio de un caso de aclaración en el portal del SAT, observando la ficha de trámite 6 PLT, ¿sí? Para considerar como definitivos esas retenciones, ¿sí? Fíjense cómo no hay absolutamente ninguna claridad al respecto, ¿no? ¿Sí? Y también, si un contribuyente inicia actividades a partir del 1 de junio del 2020 y desea ejercer la opción de considerar la retención efectuada como pago definitivo, también deberá presentar los avisos correspondientes dentro de los 30 días siguientes a aquel que el contribuyente reciba el primer pago por dichas actividades. Ahora, también se dice que a través de implementar el IVA en las plataformas digitales, pues que va a aumentar la recaudación del IVA, ¿no? O sea, no quiero andar mucho aquí. Quiero llegar a esto. Fíjense bien. ¿Cómo va a ser? Pues cada plataforma digital está entendiéndolo y aplicándolo de diferente manera. Por ejemplo, Mercado Libre avisa a sus vendedores que les retendrá el IVA y el ISR, ¿sí? La compañía Mercado Libre comunicó a sus vendedores la forma en que comenzará a retener el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta a sus ventas a partir del 1 de junio. Acuérdense que aquí está Mercado Libre. ¿Mercado Libre qué es? Es una plataforma. Dentro de Mercado Libre hay personas físicas y morales que venden sus productos, pero a través de Mercado Libre, ¿sí? Entonces, Mercado Libre tendrá que hacerle una retención a estos vendedores que venden a través de su plataforma digital, ¿no? Entonces, lo mismo hizo Netflix, ¿sí? Hace unas semanas, ¿sí? Dijo que a partir del 1 de junio del 2020, debido al nuevo decreto nacional, se aplicarán retenciones del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado en todas las ventas de Mercado Libre, ¿no? Ahora bien, Mercado Libre está obligado a realizar esta retención por las modificaciones que ya vimos ahorita, ¿no? Y de acuerdo con las plataformas, serán alcanzadas por esta retención todas las ventas de productos nuevos que realicen personas físicas en Mercado Libre. Advirtió que las operaciones que se realicen con su aplicación FinTech Mercado Pago, que no estén relacionadas con ventas a través del Marketplace, no sufrirán esta retención, porque se supone que no es a través de la plataforma digital en sí, ¿no? Sí, entonces, al ser un agente de recaudación ante el SAT, Mercado Libre explica que cualquier vendedor podría ser alcanzado por estas retenciones dependiendo de su condición fiscal, si es persona física o moral, y del monto de sus ventas diarias, ¿no? Entonces, aquí hay retenciones por parte de las plataformas digitales a quien venda los productos a través de ellos, ¿no? ¿A quiénes se les retienen estos impuestos? De acuerdo con el Marketplace de origen argentino, son los vendedores que están registrados como personas físicas en la plataforma y que vendan productos nuevos a los que se les retendrá el porcentaje correspondiente del IVA y del ISR. Insisto, aquí está Mercado Libre, pero Mercado Libre no vende nada. Mercado Libre lo que da es un acceso a muchos vendedores, a muchas empresas para que vendan sus productos a través de Mercado Libre, ¿no? Entonces, Mercado Libre lo que va a hacer es que cuando éste venda a través de su plataforma, Mercado Libre le tendrá que retener un 8% de IVA, ¿sí? Y desde un 0.4% y hasta un 5.4% dependiendo de los ingresos acumulados durante el día, ¿sí? Mientras que no tengan un RFC vinculado, o sea, que sean extranjeros, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, aquí Mercado Libre es una plataforma mundial, ¿sí? Si el RFC, el que está vendiendo es un mexicano, le va a retener. Pero si el que está vendiendo es un extranjero, entonces no le va a retener nada, ¿eh? Más bien se le va a retener hasta un 20%, ¿no? Un 20% de ISR y un 16% de IVA, o sea, todo el IVA completo, ¿no? Porque todas las operaciones deben de llevar IVA a partir del 1 de junio del 2020. Ahora, el otro asunto es, ¿se deben despedir facturas?
por esas ventas. Por ejemplo, Netflix debe despedir una factura, ¿sí? La ley del IVA, en su capítulo 3 bis, establece que los receptores de los servicios a que se refiere el presente capítulo podrán acreditar el impuesto que les sea trasladado en forma expresa y por separado. O sea, si por alguna razón, yo voy a dar un ejemplo, yo soy un restaurante y contrato Netflix. ¿Es un gasto indispensable? Pues puede ser que sí, ¿va? Y que puede ser que sea deducible. Pero como ese Netflix ahora va a llevar un IVA, pues el IVA lo puedo acreditar también. El problema es que Netflix puede pedir CFDIs en México. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, aquí lo que me dice es que en sustitución de estos, o sea, de los CFDIs, Netflix tendrá que expedir un comprobante que reúna los requisitos de la regla 12.1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. ¿Y cuáles son esos requisitos? O sea, un comprobante con estos requisitos. Denominación o razón social del emisor. Ciudad y país en el que se expide. Clave del registro tributario de quien lo expide. O sea, llámese como se llame el RFC o el similar en el país de quien lo expide. El precio o valor de la contraprestación por el servicio sin incluir el IVA. El IVA del servicio. O sea que ahora vamos a tener un comprobante que no se llama CFDI, pero que sí tiene IVA de por medio, ¿sí? Concepto, descripción del servicio, fecha de expedición y periodo que ampara la contraprestación y clave del RFC del receptor, o sea, del contribuyente mexicano que está pagando el servicio en Netflix. Entonces, derivado de lo anterior, podríamos entender que aunque los prestadores de estos servicios están obligados a emitir un comprobante detallando el cobro del IVA, este no necesariamente es un CFDI. O sea, de que a partir del 1 de junio del 2020 vamos a poder acreditar IVAs que no están vinculados a un CFDI. Y si no están vinculados a un CFDI, pues tampoco va a haber un complemento de pago, ¿eh? Y eso nos puede llevar a un problema de que cuando decimos, ¿cómo me ve el SAT? ¿No? El SAT me ve en materia del IVA, que mi IVA acreditable es todos aquellos FDIs que son PUE y todos los FDIs que son PPD con sus complementos de pago, ¿no? Pero aquí va a haber una excepción, ¿no? Ahora bien, en caso de que Netflix, por ejemplo, no emita el comprobante, el SAT no lo va a considerar en el listado de proveedores de plataformas digitales y entonces va a llevar a que la prestación del servicio sea considerada como una importación y por ende el usuario deberá pagar el impuesto de forma directa. Es decir, no existe una consecuencia real para las plataformas digitales. Pues, o sea, si no expido el comprobante, pues entonces la obligación de pagar el IVA, quién sabe cómo, pero va a ser del usuario del Netflix. Entonces, ahí es donde empezamos a tener una serie de problemas de manera importante que yo considero que de aquí al 1 de junio, que ya no le falta mucho, o de aquí al mes de junio que se dé el primer supuesto de pago, tiene que haber más reglas que me aclaren todo este relajo de las plataformas digitales, ¿no? Dejamos plataformas digitales, que les insisto, eso necesitamos hacer un diplomado de plataformas digitales porque está muy, pero muy enredoso todo esto. Todavía le falta mucho. Y nada más para ver, ¿qué pasa si durante la emergencia sanitaria se vence un contrato laboral? ¿Y a qué me voy a referir específicamente? A contratos laborales que se dieron por tiempo determinado o por obra determinada, ¿sí? Aquí hay que ver los supuestos, ¿no? Hay que ver los supuestos. Cuando yo tengo un contrato por obra determinada o por tiempo determinado, en el contrato, además de establecer la temporalidad en el contrato, o sea, la fecha de inicio y de conclusión, se debe precisar el motivo por el cual se contrató de esa manera al colaborador. O sea, yo no puedo contratar a alguien por un mes si yo no aclaro en el contrato por qué lo estoy contratando por un mes nada más, ¿no?
toda vez que este tipo de contratos son una excepción al principio de estabilidad en el empleo, ¿no? El artículo 53, fracción 3 de la Ley Federal de Trabajo, señala que es causa de terminación de la relación de trabajo la terminación de la obra o el vencimiento, término o inversión del capital, ¿no? Ahora bien, si el vencimiento del contrato se produce durante el periodo de emergencia sanitaria, pero los colaboradores tienen uno de los padecimientos indicados y se encuentran en resguardo domiciliario, lo ideal es cerciorarse si el motivo o causa que dio origen al contrato persistirá tras la conclusión de la emergencia sanitaria. Fíjense bien, a lo mejor yo contraté a alguien por una obra determinada, pero durante la emergencia sanitaria la obra está parada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el motivo por el que yo contraté al trabajador no se ha concluido. Y si no se ha concluido, entonces permanece, el contrato permanece todavía, ¿sí? Ahora, de no hacerlo, y si la fuente de trabajo subsiste, o sea, de todas maneras, despedí al trabajador, o no lo despedí, sino que di por un hecho que terminó su contrato, ¿sí? Pero la fuente de trabajo subsiste, pues el patrón corre el riesgo de que el colaborador demande la reinstalación a su puesto o la prórroga del contrato por subsistir la materia que dio origen a la relación laboral. Situación que, de acreditarse, es muy probable que se le condene al patrón demandado a reinstalar o bien a prorrogar el contrato hasta en tanto fenezca el motivo que dio origen al contrato, ¿no? Ahora bien, si por el contrario, si el patrón estima que la materia origen del contrato coincluirá en la fecha señalada como terminación pese a la emergencia sanitaria, entonces debe de pagar al trabajador la cantidad que le corresponda hasta el día en que concluye el contrato, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero dejar claro es, a pesar de la emergencia sanitaria, la obra determinada o la razón que dio origen a ese tiempo determinado concluyó en el periodo de emergencia sanitaria, entonces termina el contrato el día que dijimos que iba a terminar. Pero si no concluyó, entonces el contrato se prorroga hasta que concluya la obra determinada por el que dio origen al contrato. Esto ya lo platicamos hace un momento, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social vigilará las condiciones de reapertura vía inspecciones, y simplemente es que vamos a tener verificaciones para que la Secretaría de Trabajo se cerciore que estamos usando las medidas y estamos cumpliendo con todos los lineamientos de reapertura, ¿no? Otra de las cosas importantes es cómo serán los clientes cuando volvamos a la nueva normalidad. ¿Ustedes creen que los clientes van a permanecer igual que antes? ¿Sí? Pues fíjense cómo un estudio que se publicó recientemente habla del comportamiento de los clientes y dice que se irán normalizando poco a poco. ¿Sí? Pero va a ser necesario incentivar sus compras en algunos sectores para finalmente regresar a la dinámica anterior a la pandemia. Sin embargo, habrá algunos hábitos que tendrán los compradores una vez que se terminen las medidas de confinamiento. Sin duda alguna que uno de los grandes cambios que va a haber es que el cliente va a aprender o ya aprendió a comprar vía internet. Ese es uno de los grandes cambios, ¿no? Se detalló que el 42.6% realizará compras de manera remota. 32.7% utilizará sanitizantes en versiones pequeñas para su uso frecuente a lo largo del día. Entonces vamos a traer ahí los alcoholitos de estos, los gels, ¿sí? Y los vamos a traer constantemente, ¿no? El 8.9% aumentará su interés en las fintech y en el uso de la banca en línea. El 4% dejará de saludar de beso o de mano. El 3% consumirá vitaminas y suplementos alimenticios regularmente y el 2% reducirá la utilización de automóvil y de transporte. Estos estudios son interesantes, ¿no? Asimismo, se estima que habrá un reacomodo considerable en la distribución del gasto por hogar de las familias mexicanas. ¿Qué reacomodo? Por ejemplo, por un lado,
se incrementará drásticamente los gastos en alimentos, bebidas y tabaco, 15.8%. En cuidados personales se incrementará un 27.7%. En artículos de limpieza un 77.2% y en salud un 73.3%. Por otro lado, disminuirá el uso de transporte en un 21.8%, vivienda y servicio en un 18.8%, servicios de educación menos un 20% y vestir y calzado un 43.6%. Yo no sé por qué o qué vamos a hacer. Yo creo que vestido y calzado es súper necesario, pero seguramente ya no vamos a tener 5 o 6 pares de zapatos y cosas de esas, ¿no? Entonces, esto fíjense cómo es interesante y nos puede servir como, por ejemplo, decir, ¿a qué me voy a dedicar si tengo esta información, no? ¿A qué me puedo dedicar si tengo esta información? A este punto es importante, ¿eh? Y esto es muy nuevo, esto acaba de salir, ¿sí? Esto acaba de salir, es muy nuevo. Fonacot, que es el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Fonacot, va a otorgar 300,000 créditos a nivel nacional, ¿sí? A todos los trabajadores con mensualidades de solo 360 pesos y un periodo de gracia de 3 meses. Este programa está dirigido a los trabajadores formales que tienen seguro social, obviamente, con el objetivo de brindarles acceso a financiamiento con mejores condiciones derivado de esto del COVID-19. El crédito está disponible para todos los trabajadores de los centros de trabajo que hayan complementado su afiliación al Fonacot. Obviamente, si yo, trabajador, quiero acceder a este crédito, mi patrón tiene que estar afiliado al Fonacot, ¿sí? Mismo que pueden hacer en línea a través del portal de la sección afiliación de centros de trabajo dentro del apartado de empresas en servicios en línea, ¿sí? Fíjense bien, el costo anual total, el CAT, de este crédito va a ser de alrededor del 10%, colocándose por mucho como el crédito de nómina más barato del mercado, de acuerdo con el simulador de crédito de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero, o sea, la CONDUCEF, ¿sí? Entonces, este es un crédito de hasta 10,000 pesos, ¿sí? Para un trabajador con pagos de 360 pesos mensuales y con un periodo de gracia de 3 meses, con una tasa de interés de alrededor del 10%. Entonces, realmente está muy interesante este crédito, ¿no? Otra de las cosas importantes es que durante la pandemia y de aquí en adelante, créanmelo, ¿sí? Los ataques cibernéticos aumentaron un 40%, ¿sí? Esto es realmente increíble cómo los hackers, que la otra vez estaba escuchando una plática de un especialista en esto que decía, los hackers no son malos, ¿sí? Los que son malos son los ciberdelincuentes, ¿sí? Entonces, porque el hacker no necesariamente es para hacer cosas malas, sino los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, expertos han pronosticado que habrá al menos un 40% más de ataques cibernéticos, además de que han detectado que los ciberdelincuentes han enviado oleadas de emails que van desde una docena hasta más de 200,000 a la vez con tendencia a la alza. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros correos electrónicos, ¿sí? No es cierto que nos vamos a sacar la lotería en no sé dónde y que nos sacamos quién sabe cuántos millones de dólares y que todo ese rollo no es cierto tampoco, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando un correo me dice que necesitas actualizar tus datos del banco y accede a esta liga. No es cierto tampoco. Ningún banco te pide que accedas a una liga, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso puede poner en riesgo toda mi información. Fíjense bien, insisten informes que indican que desde su inicio ha aumentado el tráfico de datos en un 50% en algunos sectores. Y lo más notable es que varias plataformas de trabajo colaborativo y videoconferencias como Microsoft Teams o el Zoom, que es el que estamos utilizando ahorita, han tenido que redoblar recursos para cumplir con las exigencias de los usuarios y disminuir los ataques cibernéticos, ¿no? También, lo que les decía ahorita, debemos saber distinguir entre los correos electrónicos fraudulentos y los corporativos para no caer en engaño. El problema es que un alto número de empresas
no han detectado que tienen brechas de seguridad importantes que derivan en hackeos de sus bases de datos, en secuestros de su información y probablemente en la pérdida de su información, ¿no? De hecho, tenemos por ahí algunos clientes que mediante un hackeo les secuestraron la información y que solamente se lo iban a soltar si pagaban quién sabe cuántos dólares o bitcoins, algo así era lo que pedían, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La verdad es que tenemos que redoblar esfuerzos en las empresas para tener mayor seguridad en que no me puedan hackear. Y si lo hacen, que mi información quede salvaguardada, pues. Entonces necesitamos invertir de verdad en ese tipo de circunstancias. Y otro tema que es importante. Un mensaje de WhatsApp puede ser una prueba idónea en un juicio, ¿sí? Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque los mensajes de WhatsApp o un correo electrónico, una cosa de esas, ¿sí? Porque pueden ser como pruebas, ¿no? En el avance tecnológico, pues se ha transformado la vida del ser humano, incluyendo la forma en que se comunica. Hoy en día es muy común que utilicemos medios electrónicos, redes sociales para sostener conversaciones de trabajo, conversaciones familiares, amistosas, comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Ello ha generado que además de las pruebas ya conocidas como la documental, la testimonial o confesional, se incorporen también las comunicaciones realizadas a través de los medios electrónicos o a través de WhatsApp para acreditar los hechos en un juicio. Pero la pregunta es, ¿eso tiene validez? Fíjense bien, la legislación nacional reconoce a las conversaciones obtenidas en redes sociales como medios de prueba. Sin embargo, su valoración depende de diversas circunstancias, ¿como cuáles? De acuerdo a los artículos 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 1061 bis del Código de Comercio, se admite como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, en medios ópticos o cualquier otra tecnología, siempre que cumpla con los siguientes requisitos. O sea, tiene que cumplir requisitos. Primero, sea fiable el método que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada. Si es posible, sea atribuible el contenido de la información a las personas obligadas, o sea, que sea entre las personas que están obligadas en el juicio. Y sea accesible para su ulterior consulta, que sea accesible para posteriores consultas, ¿no? Así, al tratarse de medios de comunicación digital, el soporte de la conversación debe ser de la misma naturaleza para generar certeza en el juzgador de su origen, de su integridad o archivo. Para ello, es importante que se conserve el dispositivo electrónico donde se suscitó la comunicación para que un perito en informática lo analice y confirme la fuente de dicha conversación, la identidad de los participantes y la integridad de su contenido. Es decir, no podemos imprimir la pantalla del teléfono, ¿sí? Sino tengo que entregar el teléfono para que a alguien, un perito, pueda verificar que lo que está ahí es correcto, pues. En conclusión, para que una conversación de WhatsApp resulte idónea en un proceso litigioso, es fundamental comprobar lo intangible, es decir, todos aquellos algoritmos informáticos que validen su origen y fiabilidad, lo cual no se demuestra con una simple captura de pantalla, sino con un dictamen pericial en informática, ¿no? Entonces, pero fíjense qué interesante, ¿no? Que pueda hacer que un WhatsApp me sirva en un juicio, ¿no? Otra cosa que es importante, el día de, ¿qué día? El día, creo que el viernes de la semana pasada, inició un programa que se llama Hot Sale, ¿sí? Ventas calientes, ¿sí? Que todo es vía internet. Y este Hot Sale regularmente tiene mucha demanda en que se compran mucho por internet, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, la Conducef hace ciertas recomendaciones. La primera, antes de comprar. Y la segunda, durante la compra. Fíjense bien, antes de comprar, evita el acceso a ofertas que llegan por correo electrónico.
ya que pueden llevarnos a sitios no seguros. En su lugar, entra directamente a la página del comercio. Si te llega una promoción vía internet, donde te dice, por ejemplo, entra a Mercado Libre y dale clic aquí. No, mejor entra tú directamente a la dirección de Mercado Libre, ¿no? Ahora, la otra, asegúrate que la dirección del sitio, o sea, la URL, comience con HTTPS. Es importante que tenga la S, porque si no tiene la S, entonces puede ser que venga de una conexión que no es segura. Cerciórate que el dispositivo en el que efectuarás la compra tenga actualizados todos los antivirus y programas de detección de software malicioso. Si yo voy a comprar desde mi computadora, que mi computadora tenga los antivirus necesarios. También revisa la opinión de otros usuarios respecto a su experiencia de compra en el comercio de tu interés. Voy a entrar a Mercado Libre, voy a revisar antes de comprar la experiencia de otros usuarios. Ahora, ya durante la compra, comprueba la presencia de un pequeño candado cerrado en la ventana del navegador antes de introducir los datos de tu tarjeta. No solamente es la S, sino que también esté un candadito ahí que regularmente viene rojito. Eso me da certeza de que los datos están encriptados. Confirma y guarda la información del contacto del vendedor. Te será de utilidad en caso de alguna aclaración. Ahora, nunca selecciones la opción recordar contraseña si estás en una computadora pública, en una que no es tuya, ¿sí? Porque entonces vas a dejar abierta ahí la posibilidad de que cualquiera se registre con tu contraseña, con tu usuario, ¿no? Guarda o imprime los comprobantes de pago, así como la confirmación de la compra, ¿no? Porque eso también nos puede servir para un futuro reclamo, ¿no? Otra cosa que es importante, fíjense que esto lo puede ser muy útil también, es, sabemos que la Conducef, que es la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, están cerradas sus oficinas, pero fíjense qué interesante, la Conducef puso a disposición un módulo para presentar una queja de manera remota desde tu casa o de tu lugar de trabajo los 7 días de la semana y a cualquier hora, o sea, está 24/7, en contra de las instituciones bancarias, las AFORES, cualquier otro organismo de financiero, ¿no? El módulo de atención remota generalizado que se llama Margo está disponible en esta dirección de correo electrónico, ¿sí? De esta forma, desde la comodidad de tu casa, a la hora que quieras, cualquier persona física podrá realizar sin costo una solicitud de queja sobre la herramienta Margo, ¿sí? En la primera etapa del portal es posible presentar solicitudes de queja respecto de los 7 sectores señalados, incluyendo los productos y causas con mayor número de reclamaciones recibidas en la Conducef. Y el organismo reitera que a pesar de que se encuentren cerradas las 35 unidades de atención a los usuarios, derivado de la contingencia, se ha dispuesto en la página de internet distintos canales de atención a distancia, como el portal de queja electrónica, el chat en línea, así como el centro de atención telefónica. Así que, aunque estén cerrados, podemos tener acceso a la Conducef. Y esto es importante porque puede haber muchos hackeos de tarjetas, que es lo más común, ¿verdad? El otro punto es la sana distancia de los ahorros, que básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Que realmente la cultura del ahorro en México, pues la verdad que es muy, muy, muy precaria, ¿sí? Entonces aquí lo que están recomendando en esta noticia es que como mexicanos tengamos una cultura de ahorro, ¿no? Aunque seamos mexicanos que viven al día, que no puedan generar un ahorro real que los prepare para eventualidades y mantener una sana distancia, pero con los ahorros, ¿no? Entonces, como recomendación de esta noticia es, aunque no ganemos mucho, ahorrar un poquito, pues, para poder prevenir ciertas contingencias que puede ser. El otro tema es una noticia de Canacintra, donde Canacintra acusa al SAT de emprender campaña de terrorismo fiscal contra las empresas. Aquí precisamente Enoch Castellanos, que es el presidente nacional de Canacintra, así dice tajantemente que la autoridad está en pleno terrorismo fiscal. Y lo dice porque
porque en días pasados los contribuyentes empezamos a recibir una serie de correos masivos donde nos dice la autoridad que este mes de este año, en comparación con el mismo mes del año inmediato anterior, tus impuestos bajaron y que entonces te invita a que le hagas las aclaraciones pertinentes. Y entonces cuando tú revisas y dices, pues sí, pues bajaron porque vendí menos, porque cobré menos, por lo que tú quieras, pues entonces, pero realmente fueron muchos requerimientos masivos respecto a ese tipo de cosas que ahí nos ponen a pensar a todos y a revisar qué pasó este año, qué pasó el año anterior, y todo eso es pérdida de tiempo que la verdad es una manera de intimidar, ¿no? Y fíjense qué interesante lo que dice Castellanos, ¿no? Castellanos retó a las autoridades a que lo desmientan. Si es que es mentira que no tuvieron caída en la recaudación tributaria durante el mes de abril, no es cierto que tuvieron un aumento en la recaudación, y que demuestren las autoridades hacendarias cuál ha sido el comportamiento de la recaudación del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta y del IET. Y dice, y si estoy equivocado, ofrezco una disculpa al público, dijo Castellanos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues noticias hay muchas. En este cafecito en especial vimos algunas noticias, no necesariamente de temas de índole fiscal, pero que me parece que son importantes, que acuérdense cuál es el objetivo de estos cafecitos, es ubicarnos en una situación, en un contexto general de lo que está pasando en el país, ¿no? De lo que se está diciendo. No necesariamente todo lo que aquí vemos, esa es la opinión de nosotros. Recuerden que son noticias que están en la vida pública. Entonces, no sé si hasta aquí llegamos, ya estamos sobre tiempo. Si alguien quiere hacer algún comentario, algo adicional que quieran comentar, estamos a la orden, ¿eh? Así que, comentarios, acuérdense que pueden hacerlo vía chat o pueden abrir sus micrófonos. Si gustan hacer algún comentario a la una. Comentario a las dos. ¿Alguna noticia que ustedes hayan escuchado, y que yo no la haya mencionado, algo que crean que vale la pena? Puros buenos días y feliz Día de los Contadores. Jóvenes, ¿nada? Ángel Castro dice, solo reiterar lo que una vez les comenté en cuestión de materia cibernética. Mucho cuidado con las redes públicas. Es correcto. Fíjense, voy a aprovechar para remitirlos. Váyanse a una página de Facebook. En esa página de Facebook, vayan y busquen Coparmex Los Mochis. Y ahí en Coparmex Los Mochis hay unas videoconferencias. Hay una en especial que habla precisamente de los ataques cibernéticos. Y ahí van a encontrar cómo tenemos muchos mitos que creemos que en realidad no necesariamente son así. Y ahí también van a encontrar recomendaciones de gente experta, ¿sí? Que nos dice más o menos cómo podemos prevenir un ataque cibernético. Nos dice bien clarito, no hay algo que nos garantice que no seamos vulnerables, pero sí hay formas de disminuir los riesgos. Entonces, vayan, por favor, el que tenga interés, entre ahí a Coparmex Los Mochis en Facebook y van a encontrar esa videoconferencia que dura como 40 minutos, pero que está muy, muy, muy interesante, ¿no? Para prevenir un poquito sobre esto de los ataques cibernéticos. Muy bien, jóvenes, pues si no hay nada más, reiterarles felicidades hoy Día del Contador. Cuídense mucho, queda una semana y vamos a salir de esta ya, ¿sale?
Nos vemos pronto. Saludos.